Salmo capítulo 1. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Ok, quiero leer este capítulo en otra versión. La versión que acabo de leer es la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y ahora quiero leerla en la versión de la Biblia de las Américas. Salmo capítulo 1. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Quiero resaltar algunas cosas de este capítulo. Primero, es un salmo escrito por el rey David. Este es el primer salmo con el que inicia el libro de los salmos de David. Dentro de este libro también escribe compositores y músicos que formaron parte del reino de David. También hay algunos salmos que escribió Moisés, y hay algunas otras figuras del antiguo pueblo de Israel y la nación que también tienen participación en algunos salmos. Pero la mayoría de estos salmos fue escrito por el rey David. Y estos salmos es una composición literaria de poesía, de sabiduría, de canciones, de melodías. Incluso de estos salmos se cantaban, se entonaban en la congregación, en el pueblo. Son letras muy inspirativas que el rey David, en su tiempo de meditación en la ley del Señor, en su tiempo en el que se acercaba también a conversar con el Señor, escribía inspirado y escribía lo que sentía. Hay salmos en donde se nota que él se encuentra muy triste, que él se encuentra con bastante opresión, con bastante sufrimiento. Hay otros salmos en donde se nota que él está muy eufórico, muy alegre, muy contento. Hay otros salmos en donde él escribe que está llorando, pero es el sentimiento o el sentir de un ser humano expresándoselo a Dios, con quien él puede saber que cuenta, con quien él puede estar confiado de que lo escucha. Y en este salmo es un contraste que él hace entre el justo y el impío. Y me gusta porque empieza a darnos dos referencias. Empieza a hablar que los pecadores y los malvados o los impíos van y transitan por la senda. Pero contrasta que las personas justas con las personas que están alineadas con el plan y el propósito del Señor y le aman, ellos transitan por el camino.
Y hace esta distinción entre senda y camino, senda y camino. Y me gusta porque volvamos a lo que dice la palabra. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Empieza a mencionar que la senda de los pecadores es una que lleva a la perdición. Y en este salmo, David empieza a expresar que hace dichoso aquel hombre que no se detiene a pensar si transita por la senda o sigue una senda que en el contexto actual vendría a ser un extravío, una ruta más fácil o una ruta no legalmente definida, sino que es un extravío, es un camino que uno mismo traza. Sí, no es un camino formal, no es un camino oficial, sino que es una senda o una ruta que uno mismo abre. No quiero irme ni transitar por el camino, por acá, entonces me voy a ir por esta senda o por ese extravío. Es como, te voy a poner un ejemplo, como cuando estás en el tráfico, pues, y miras que los motoristas se suben a la banqueta y pasan encima de la banqueta y las personas caminando incluso hasta se tienen que hacer a algún lado a veces. O algunas veces hay un desvío o un retorno 1 kilómetro más abajo, unos metros más abajo. Y hay alguna persona que dice, ahorita no pasa nadie, no hay ningún vehículo, no viene nadie, ok. Entonces me meto en contra de la vía y salgo del otro lado y me integro hacia el camino, ¿sí? Creo que a todos nos ha pasado. Ay, no quiero transitar por este camino, voy a agarrar este extravío. Vamos y transitamos por el extravío en el bosque, por así decirlo. No, me voy a evitar pasar por el camino y salgo hacia otra ruta, ¿sí? O algunas veces, pues lamentablemente también se invade por extravíos, se invaden propiedades y terrenos privados. Pero está esa latente configuración, por llamarlo así, en el ser humano de transitar por sendas, de transitar por extravíos, de evitar el camino, de evitar las rutas más largas y de llegar lo menos posible, lo antes posible. No quiero ir por el camino, mucho tránsito, no, es más demorado, mejor hago mi propia senda. Está en nosotros mismos hacer extravíos y transitar por ellos y desmeritar o hacer a un lado el camino, ¿sí? Y entonces David empieza a explicar que el hombre es dichoso por no seguir el consejo de los malvados, que muchas veces es como, no hombre, por aquí es más corto, nos ahorramos más tiempo, sale mejor. Y no se detiene en la senda de los pecadores, ¿sí? Entonces, creo que desde pequeños, creo que traemos eso o la influencia también. Y en eso empieza a hacer una reflexión David en el Salmo y dice, los malvados y los pecadores no les gusta transitar por el camino, sino que siempre les gusta ir en pos y andar en la senda, en el extravío, ¿sí? Y más adelante empieza a comparar al hombre justo como un árbol. En el versículo 3 es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. El justo en el Evangelio lo compara como un árbol que se planta a la orilla de un río. A la orilla de un río, un árbol que se planta a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y sus hojas jamás se marchitan. Este árbol está firme, nutriéndose de la fuente del río y produce fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan. Así lo compara un justo. Un justo está cimentado sobre la fuente. En cambio, los malvados son como paja que arrastra, es como paja arrastrada por el viento. Y te voy a hacer una ejemplificación aprovechando que estoy acá. El malvado, la Biblia lo compara como esta paja que cae, que se marchita y cae del árbol y con total facilidad es arrastrada por el viento.
el viento se la lleva. El viento se la lleva porque no está cimentada no tiene raíces como el árbol. Y sus cimientos tampoco están sobre el río o una fuente de agua. Simplemente es efímero. Algo que se lleva al viento. Y me gusta porque cómo hace esa explicación de una manera en la que nosotros podamos entender y comprender y sea más comprensible para nosotros. Dice en el versículo 6, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Hace esa comparación, el justo anda en el camino y el Señor conoce y el Señor cuida. Aquí en esta versión el Señor cuida el camino de los justos y en la versión Las Américas dice el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce a los que transitan por el camino. El Señor conoce y cuida a los que están en el camino. El Señor conoce a esas personas porque Él las cuida. Y me gusta porque hace esa comparación siglos antes de que Jesús hiciera esta expresión tan extraordinaria en San Juan 14:6. San Juan 14:6, Jesús hace una expresión que sin duda alguna recordaba y le da más sentido a lo que David empieza a explicar en el Salmo capítulo 1. Jesús en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Jesús mismo, Dios mismo hecho carne, Dios mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy ese camino. Por eso el Salmo termina, yo conozco a los justos que andan por el camino. Yo cuido a los justos que andan por el camino. El camino por encima de ser algo físico o que se traza o que se construye es una persona. Y es Jesucristo, es Dios mismo. El camino es algo extraordinario porque muchas veces nos preguntamos qué camino, qué ruta, cuáles son las señales. Y el camino se presenta como una persona. Y dice, yo soy el camino. Yo soy. Es el camino. Y si se recordarán, esa expresión del yo soy, la leemos en Éxodo capítulo, ahorita les indico, voy a ubicarlo acá. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Es la primera vez que Dios se presenta y se revela a sí mismo con un nombre. Y se lo dice a Moisés para que el pueblo pueda creer en él. Y en esta expresión él dice, Éxodo 3, 14 dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Y Dios dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¡Wow! El nombre de Dios, yo soy, el que soy, yo soy. El mismo. No hay otro nombre por encima de Él. Él es autosuficiente. Él mismo. Contiene todo. Y me gusta porque Jesús vuelve a tomar esta expresión y dice, yo soy. Toma el nombre de Dios y dice, yo soy Dios, yo soy el camino. Pero la senda de los justos perecerá. Pero la senda de los impíos o malvados o pecadores perecerá. El malvado nunca transita por el camino. Nunca transita por el camino. Y no porque no conozca la ruta. Porque hay muchas personas que conocen la ruta, pero que ven el camino como una ruta y no como una persona. El camino no es una ruta, es por encima de una ruta, es una persona. Es Cristo y es Dios.
Entonces, quiero concluir con esto. Transitemos por el camino. ¿Y cómo transito por el camino? Conociendo a la persona, al yo soy, a Dios mismo, Jesucristo, Dios hombre.